Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Bien, desde hace un par de días en algunos estados de la República Mexicana comienza a darse un desabasto de combustible, sobre todo en la parte norte del país. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato? También ya hay algunas gasolineras que el suministro no es tan continuo y obviamente esto obliga en ocasiones a cerrar las bombas despachadoras. Un segundo tema a abordar hoy aquí en Mega Noticias es este. Un nuevo fraude se presenta o es denunciado al Ministerio Público de una agencia de viajes que también ofrecía destinos turísticos y desapareció de la noche a la mañana. Van dos en tan solo una semana. Finalmente, el último tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticia, sí, le platicaremos por qué fiscalización cerró entre 36 y 40 negocios en el centro histórico de la ciudad de León, Guanajuato. Iniciamos. Y algunas estaciones de gasolina en la ciudad de León, Guanajuato, comienzan a sentir el desabasto del combustible, ya que se presenta en otras entidades vecinas como Jalisco y Querétaro. A decirle a algunos despachadores, las pipas no llegan con la regularidad acostumbrada a surtir a las estaciones. Ya desde el domingo, en la estación Shell, ubicada en la carretera León Lagos de Moreno, Jalisco, se reportó que no había gasolina del tipo regular. En otras estaciones de la mancha urbana que surten de gasolina y que vienen del estado de Texas, las cisternas ya no llegan con periodicidad habitual de por lo menos una cada 15 días. Hay días que no tenemos y hay que cerrar, dijo en anonimato un despachador. En resumen, el desabasto aún no es alerta para León, pero sí comienzan a presentarse eventualidades de que en algunas estaciones ya no hay gasolina. Por lo menos un día a la semana en alguna de estas o es premium o es regular. Y el día de hoy presentamos esta su sección Economía Familiar, incremento a varios productos de la canasta básica, de esos que no pueden faltar en la mesa en el día a día. Daniel Anguiano, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestra sección de Economía Familiar, el día de hoy nos encontramos haciendo un recorrido por distintas carnicerías en mercados de León para saber el comportamiento del precio de la carne misma, que ha mostrado un incremento y convirtiéndose en uno de los principales problemas para las familias, comerciantes y productores. Cabe señalar que las amas de casa han visto cómo el costo de productos básicos como bistec, carne molida, carne de puerco y distintos cortes de res han aumentado entre un 25% y 40% en pocos meses, siendo un claro ejemplo que el kilo de bistec pasó de costar alrededor de los 180 pesos a superar entre los 220 a 260 pesos en algunos establecimientos. Por su parte, los comerciantes reportaron una caída en ventas entre el 30% y 40%, ya que muchas familias comenzaron a comprar menos cantidad de carne o dejaron de consumir ciertos cortes. Aunado a ello, poco a poco se ha ido sustituyendo la carne de res con pollo o carne de cerdo, las cuales siguen siendo relativamente más accesibles. Por lo anterior, es importante que las amas de casa tomen en cuenta este incremento en las carnicerías y cuiden su economía familiar. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Yo regreso contigo al estudio. Fiscalización ha clausurado entre 36 a 40 establecimientos por incumplimiento en su giro. 5 están en la calle Madero del centro histórico. El titular de Fiscalización y Control del municipio de León, Juan Francisco Monjaras, dijo que las clausuras llevan antes que nada sellos de la Dirección de Desarrollo Urbano. La dependencia tiene también las facultades para imponer sellos de clausura por falta de permisos de uso del suelo. Juan Francisco Monjaras mencionó que cuando los establecimientos omiten hacer los trámites, es de suponer que se va a dar la clausura. Aclaró que los giros, como el que hay en el corredor Madero, cuentan con permisos de uso del suelo y de ocupación, pues pueden continuar con el trámite en fiscalización y control. Tras el presunto fraude millonario atribuido a la agencia de viajes Go Traveling Bajío, surgió un nuevo caso en León relacionado con la agencia Amazona Travel, donde al menos 25 clientes aseguran haber sido afectados. Los denunciantes acudieron durante el fin de semana a las oficinas de la empresa ubicadas sobre Boulevard Vasco de Quiroga para exigir respuesta a la propietaria identificada como Marlet
debido a la cancelación sin explicación de un viaje y programado para el 24 de mayo. Los afectados señalaron que la agencia no les brindó información ni solución, por ello exigen el reembolso de su dinero, ya que de acuerdo con los testimonios, las pérdidas económicas son elevadas, donde algunos clientes afirman haber perdido más de 360,000 pesos y otras reclaman adeudos de 164,000, 136,000. Además, se informó que Amazona Travel ya enfrenta decenas de carpetas de investigación por presunto fraude ante las autoridades ministeriales y a pesar de ello la empresa continúa operando de manera normal y vendiendo paquetes vacacionales. El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, considera que es importante que la Fiscalía General de Guanajuato trabaje en las investigaciones para revelar si hay funcionarios vinculados con grupos delincuenciales. Afirmó que si las autoridades o candidatos están sometidos o vinculados con el crimen organizado pone en riesgo a la ciudadanía. A nivel nacional y estatal dijo es importante que se den las indagatorias para ir limpiando de toda sospecha a las autoridades con la corrupción. Luego del enfrentamiento entre agentes de investigación criminal de la Fiscalía General de Guanajuato en el municipio de Salamanca, cuando estaban en una diligencia oficial, la dependencia informó el fallecimiento en el lugar de uno de estos elementos. El agente de investigación criminal fue identificado como Ariel Eduardo. Los agentes que integraban la célula operativa reaccionaron y repelieron la agresión armada batiendo al atacante en el lugar. Ningún acto de violencia contra quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia y salvaguardar la seguridad de la sociedad quedará sin respuesta institucional. La defensa del Estado de Derecho exige la actuación decidida de las instituciones y la colaboración social para rechazar cualquier manifestación de violencia que atente contra la paz pública, informó la Fiscalía. La Fiscalía del Estado expresó su condolencia a los familiares del agente caído en el cumplimiento de su deber. Informaron que ya reciben el acompañamiento integral e incondicional. A 17 días del Mundial 2026, ante el brote de ébola en África Central, el cual generó una alerta preventiva y vigilancia epidemiológica tras la llegada de turistas y el partido de la selección de la República Democrática del Congo en Guadalajara, el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés, señaló que el Estado es líder en la vigilancia epidemiológica. Subrayó que se siguen preparando con la infraestructura hospitalaria suficiente para atender cualquier tema de salud que se pudiera presentar con algunos de los visitantes, ya que el ébola es una enfermedad grave, pero de baja contagiosidad. Destacó que se necesita muy mala higiene para que se contagie esta enfermedad. Por ello se mantendrá la vigilancia epidemiológica durante los 39 días de partidos. Se hacen ahí filtros para revisar gente que venga con fiebre, gente que pudiera venir en malas condiciones, pero bueno, eso se hace incluso desde antes de que salgan de sus países, ¿no? Y ya está listo mi compañero Juan Antonio Guzmán Acosta para darle cuenta de esta su sección de A Peso. Hola, soy Toño Guzmán, afortunado de vivir en el país de los otros datos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, se acaba de dar a conocer el dato de la economía del primer trimestre y México presenta una caída en su economía del 0.6%, es decir, casi un 1% de caída. Nuestra economía se hizo más chica. Pero afortunadamente no se preocupe usted, como no me había preocupado a mí. Al final de cuentas, nuestra presidenta sale a decir en su conferencia mañanera que todo está bien, que ellos tienen otros datos y que lo que ha pasado en los últimos 2 sexenios, es decir, en el de la presidenta y en el del presidente López Obrador, que nuestra economía no camina, es más, que camina todavía más mal de lo que ya caminaba en los sexenios anteriores, pues son otros datos, no son la realidad y todos vivimos muy bien en este país. Gracias, mi Toño. Volvemos en una hora más, aquí donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León, con Ignacio Tapia.